llegar a un acuerdo o afrontar las consecuencias. Esa es la frase que retumba por estos días en los temblorosos pasillos del Palacio de la Revolución en La Habana. Una frase lanzada no por cualquiera, no por un diplomático habitual en una mesa de negociación, sino por el más impredecible presidente que haya tenido el mundo y que haya tenido los Estados Unidos. Hablamos de Donald Trump, por supuesto. Esto que Trump ha dicho a través de su red social Truth Social, con la misma contundencia con la que ordenó la operación militar que sacó a Nicolás Maduro del poder en la madrugada del 3 de enero de 2026. Vaya noticia para comenzar el año. Si pensamos que este cambiazo en Caracas era el final de la película, estamos muy equivocados, porque podría ser esto apenas el prólogo. El verdadero nudo de la trama acaba de comenzar y nos apunta directamente hasta La Habana, hasta Cuba. Trump ha centrado su mira telescópica en la isla, al parecer según las últimas declaraciones, y ha puesto sobre la mesa una amenaza existencial para el castrismo o el canelismo o lo que queda de aquello. El flujo petrolero y de dinero venezolano se detiene de inmediato, ahora, posiblemente desde ayer, ya, cero, finito. Quiero que te quedes conmigo hoy en este video porque lo que vamos a analizar no es solo una noticia más en medio de todas las confusas noticias que estamos recibiendo en este 2026. Esto es posiblemente, y esto lo digo con mucho cuidado porque de frases como ya viene llegando y no llegaba, tenemos bastante los cubanos. Esto que está pasando con Trump y que está pasando ahora mismo con Cuba, podría ser el acta de defunción del modelo económico que ha mantenido con respiración artificial al gobierno cubano durante los últimos 25 años. Vamos hoy a desglosar qué significa ese acuerdo del que habla Trump, qué implica que se corten los 35.000, más de 30.000 barriles diarios que todavía llegaban, aunque de manera intermitente, a Cuba desde Venezuela, y cómo la historia de esta cooperación, entre comillas, entre Cuba y Venezuela, no solo fue un acto de solidaridad ideológica, sino que también implicó un negocio multimillonario de exportación de petróleo que muy pocos conocen a fondo y que hoy, o desde hace ya algún rato, se ha esfumado. Prepárate porque la realidad que se nos viene encima a los cubanos de la isla es dura, pero necesaria de entender. Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz, una violación de la soberanía de una nación que es símbolo de independencia, dignidad y solidaridad, y un ataque inaceptable al derecho internacional. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. A muchísimas personas, la intervención relámpago del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida hace apenas unos días a inicios de enero, nos dejó atónitos. Todavía estamos hablando de ese tema. Todavía persisten muchas dudas sobre ese tema, sobre cómo se dio todo y cómo los Delta Force, por muy Delta y muy Force que sean, no tuvieron bajas y prácticamente no tuvieron resistencia. Pero bueno, ese es tema para otro video que seguramente abordaremos en este canal. Ese día vimos cómo las fuerzas especiales norteamericanas entraban en Caracas, evadían los supuestos misiles y radares y se llevaban a Maduro un ratico esposado hacia Nueva York en imágenes que le han dado la vuelta al mundo y tienen a todos los analistas vaticinando y elaborando hipótesis sin que sepamos realmente lo que está pasando. Pero mientras el mundo digería esas imágenes, en Washington ya se estaba redactando el siguiente paso. Donald Trump, envalentonado por el éxito de la operación y con el control total de los recursos energéticos venezolanos, eso al parecer y por lo que ha dicho, ha decidido asfixiar aún más al que considera el cerebro detrás del trono bolivariano, al poder en La Habana. Su mensaje en Truth Social no deja margen a la duda ni a la interpretación poética. Dice Trump, Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no, y lo redacta con mayúsculas, y remata gritando digitalmente, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Sugiero encarecidamente, dice Trump, que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Es un mensaje en el tono habitual bravucón de Trump,
Pero es un mensaje también que cambia las reglas del juego. Ya no estamos hablando de sanciones convencionales, de listas negras de empresas o de restricciones de viaje. Estamos hablando de cortar la yugular energética del país en un momento donde el sistema eléctrico nacional ya está colapsado. Trump ha vinculado directamente el suministro de petróleo con los servicios de seguridad que La Habana prestó a Chávez y a Maduro. Y aquí es donde la historia de los 32 militares cubanos muertos en la operación del 3 de enero cobra un peso político devastador. Esas muertes, que el régimen intentó vender como heroicas, y probablemente lo hayan sido, son para Trump la prueba flagrante de la injerencia cubana. Son la justificación perfecta para cerrar el grifo, aunque sabemos que el señor Naranja no necesita muchas justificaciones. El mandatario norteamericano no ha especificado los términos de ese acuerdo que menciona, de ese acuerdo que supuestamente está proponiendo al gobierno, pero el tono sugiere una rendición incondicional o un cambio de régimen pactado. No lo sabemos. A lo mejor estaríamos hablando de un acuerdo que no existe o de un acuerdo que implicaría la docilidad que está mostrando, por ejemplo, la dirigencia chavista en Venezuela. La ambigüedad de la amenaza de Trump antes de que sea demasiado tarde, dice, es lo que más terror y diarreas debe estar causando ahora mismo la cúpula cubana. ¡Abajo el imperialismo! Cuba y Venezuela unidos vencerán. ¡Patria o muerte! ¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos! La respuesta retórica de La Habana no se ha hecho esperar y fue exactamente la que podíamos predecir por el comportamiento histórico de lo que pasa en Cuba. Retórica de trinchera y de victimización. El presidente Miguel Díaz-Canel, sin mencionar directamente el nombre de Trump, escribió en la plataforma X, antes Twitter, y cito, «Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político». Y añadió la frase de rigor, Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años y no amenaza, Cuba no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre. Es curioso el uso de la palabra histéricos, cuando la verdadera histeria parece estar puertas adentro, donde saben que sin el petróleo venezolano, la decisión soberana, entre comillas, se traduce en un apagón total y definitivo. Díaz-Canel habla de defender la patria hasta la última gota de sangre, pero la pregunta que tú y yo y nuestros familiares nos hacemos es, ¿la sangre de quién? Este era un discurso que quizás tenía sentido muchos años atrás, cuando todavía existía un consenso bastante grande en torno a las figuras políticas de la revolución como Fidel Castro o Raúl. Pero hoy, alguien va a dar su sangre por Díaz-Canel, aunque incluso le moleste la retórica injerencista e imperialista de Trump. Para entender la magnitud de la catástrofe que se nos avecina con este cero petróleo decretado por Trump, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y entender la anatomía del parásito. La relación de dependencia entre Cuba y Venezuela no es nueva, pero su escala y su naturaleza son fundamentales para explicar por qué el régimen cubano está hoy contra las cuerdas como nunca antes. Lo que no quita que podría resistir. No sabemos cómo, pero podría hacerlo. Hay que estar preparados para la sorpresa. Todo comenzó formalmente en octubre del año 2000. Fidel Castro, con su olfato político intacto, vio en el recién llegado Hugo Chávez la tabla de salvación tras la década terrible del período especial. Chávez y Fidel firmaron el Convenio Integral de Cooperación. En aquel entonces, el acuerdo comprometía a Venezuela a suministrar hasta 53,000 barriles diarios de crudo y derivados en condiciones preferenciales. ¿Cómo pagaba Cuba todo eso? No con dinero, sino con servicios. Servicios médicos, entrenadores deportivos, asesores de seguridad y maestros. Fue el trueque más grande de la historia moderna de la región probablemente. Durante la década de los 2000 hasta 2010, en Cuba vivimos el pico de esta borrachera petrolera. Los envíos crecieron rápidamente. Diversas estimaciones sitúan el suministro en torno a los 90,000 e incluso 100,000 barriles diarios en el momento de máximo idilio político e intercambio petrolero entre La Habana y Caracas, o Caracas y La Habana. Para que tengas una idea, eso cubría una parte inmensa de las necesidades energéticas de la isla. Cuba volvió a respirar, aunque la crisis oficialmente nunca se acabó, nunca hubo un anuncio oficial de que se terminara el periodo especial. Los apagones, por supuesto, disminuyeron, el transporte mejoró tímidamente y el gobierno vendió la idea de una recuperación económica que en realidad era solo un subsidio masivo disfrazado de comercio entre los pueblos. En 2007, la integración llegó a tal punto que se creó una empresa mixta para modernizar la refinería de Cienfuegos.
Seguramente recuerdas, se proyectó una inversión de entre 800 y 1.000 millones de dólares, donde Cuba ponía el 51% de la gestión y PDVSA, la empresa petrolera venezolana estatal, el 49%. El objetivo era claro, procesar el crudo venezolano en suelo cubano, algo que en muchos sentidos, antes de la época chavista, también se hacía, por ejemplo, en refinerías estadounidenses, donde se refinaba mucho petróleo venezolano. Pero aquí hay un detalle que a menudo se nos escapa y que es vital para entender la acusación de Trump sobre el dinero. Cuba no solo usaba el petróleo venezolano para encender las termoeléctricas y mover los almendrones. Cuba hacía negocios con ese petróleo, como lo oyes. Existe evidencia, aunque opaca como todo en la economía cubana, de la reexportación de derivados del combustible venezolano refinado en Cuba. La refinería de Cienfuegos se modernizó para procesar hasta 65.000 barriles diarios, y en su diseño estaba explícito que produciría combustibles para el mercado interno y exportaciones, y esto es una cita. Diversos análisis de expertos en energía señalan que Cuba utilizó una fracción significativa de ese regalo venezolano para generar divisas, reexportando gasolina, diésel o combustible de aviación al mercado internacional. Esto no es nuevo en la historia cubana, para que lo sepas. Durante la época soviética, la Unión Soviética, la URSS, nos mandaba tanto petróleo que nos sobraba, y Fidel Castro lo reexportaba para obtener dólares frescos. Era la reexportación masiva que financió las guerras en África y los caprichos del comandante en cualquier otro lugar. Con Venezuela la escala fue menor y menos transparente también, pero el mecanismo era similar. Recibir petróleo barato o regalado o a cambio de médicos cuyo salario el Estado confiscaba en un 80% y vender el producto refinado a precio de mercado. Era un negocio redondo. Venezuela ponía el crudo y el capital. Cuba ponía la infraestructura y se quedaba con el margen de ganancia. Por eso Trump dice petróleo y dinero, porque al cortar el suministro no solo apaga la luz en tu casa, sino que le cierra al gobierno una de sus pocas fuentes de moneda dura. Sin embargo, este modelo parasitario, como puedes ver, tenía una falla de origen. Dependía totalmente de la salud de la economía venezolana y, como bien sabemos, el socialismo del siglo XXI en Venezuela ha sido más que una solución, un cáncer para PDVSA, la petrolera estatal. Con la gestión corrupta y la falta de inversión, y también con las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera de Venezuela colapsó. Desde mediados de la década de 2010, los suministros a Cuba comenzaron a caer en picado. De aquellos 100.000 barriles diarios de la gloria, bajamos a unos 45.000 o 50.000 barriles hacia 2015. Documentos internos de PDVSA filtrados hace algunos años mostraban que en 2018 apenas llegaban a Cuba unos 40.000 barriles diarios. Y lo peor es que Venezuela, incapaz de producir su propio crudo ligero, a veces tenía que comprar petróleo a terceros países para enviarlo a Cuba y cumplir con el compromiso político. Si lo miras desde una óptica económica pura, esto era una locura económica que solo se explica por la sumisión política de Maduro hacia La Habana. En los últimos años, antes de la intervención de 2026, la situación ya era crítica. Los envíos eran irregulares. Las cifras mensuales tocaban mínimos históricos. Se estima que Venezuela enviaba alrededor de 35.000 barriles diarios antes de la caída de Maduro. Pero quizás sea una cifra sobreestimada. De ser cierta, esos 35.000 barriles, más lo que llegue de México o de donde sea, eran o han sido lo que mantiene a duras penas el precario equilibrio energético que tú sufres todos los días. Y ahora Trump dice que eso se acabó, que los envíos eran cero. ¿Y te imaginas lo que significa cero en un país ya de por sí golpeado por la crisis? Si con 30.000 barriles diarios teníamos apagones de 10 y 12 horas, sin esos barriles entramos en territorio desconocido. Entramos en la paralización total del país. O podemos especular eso. No habrá transporte para llevar alimentos del campo a la ciudad, no habrá electricidad para bombear agua, los hospitales tendrán que trabajar en condiciones de guerra permanente. La opción cero, aquel fantasma de los años 90 que siempre nos amenazó o con el que nos metieron miedo, ya no parece una opción, ni parece un fantasma, parece ser el destino inmediato. Y esta vez ya no hay Unión Soviética que se desmorona lentamente, ni una Venezuela rica que aparece en el horizonte. Esta vez no hay Irán, que tiene sus propios problemas, y no hay Rusia, que está empantanada también en Ucrania y con el pensamiento en otra parte. Ahora sí, parece ser que Cuba se queda solita, o los que dirigen el país. Y el gobierno no lo sabe, y por eso andan como locos, aumentando su retórica de defensa y su retórica y reuniones del partido, provincia por provincia. Quizás por eso la reacción de Díaz-Canel ha sido tan virulenta y a la vez tan vacía. Cuando dice que Cuba se prepara dispuesta a defender a la patria,
está intentando activar el viejo resorte del nacionalismo defensivo, pero ese resorte está, digamos que oxidado. La gente está cansada, la gente ya no está con el gobierno. La lección de Venezuela del 3 de enero es que los pueblos hambriados no defienden a sus carceleros. Si las tropas norteamericanas no encontraron resistencia popular en los barrios chavistas de Caracas, ¿qué le hace pensar a Díaz-Canel que la encontrará en Centro Habana o en Santiago de Cuba si la situación se torna insostenible? Esto, por supuesto, es una especulación. La enfermedad de rabia que Díaz-Canel atribuye a los enemigos quizás es el reflejo de su propia impotencia al ver que la tarjeta de crédito ilimitada de Venezuela ha sido cancelada por el nuevo dueño del banco. Y volvamos al tema de los militares cubanos muertos porque es la pieza que conecta el petróleo con la sangre. Trump fue explícito en su mensaje en Truth Social. Cuba, dice, proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos. Esta afirmación confirma lo que todos sabíamos y el gobierno negaba. La presencia militar y de la inteligencia cubana en Venezuela no era solidaria, era estructural. Cuba exportó su modelo de control social, sus técnicas de represión y su aparato de contrainteligencia para blindar al chavismo. A cambio de eso, y también hay que decirlo, de médicos, entrenadores deportivos, colaboradores de todo tipo, recibió petróleo, mucho petróleo. Pero volviendo a los militares muertos, a esos 32 cubanos que murieron en el asalto estadounidense, podemos decir que no cayeron defendiendo la soberanía de Venezuela. Cayeron defendiendo el contrato de suministro energético de la dictadura cubana con la dictadura bolivariana. Murieron cuidando el activo más valioso para Cuba y su régimen, a Nicolás Maduro. Y aquí surge una duda terrible que muchísimos tenemos. Si el gobierno cubano sabía que la intervención era inminente y debía saberlo si sus servicios de inteligencia son tan buenos como presumen, ¿por qué esos 32 estaban allí tan expuestos? Fueron sacrificados. ¿O acaso la inteligencia cubana falló estrepitosamente cegada por su propia arrogancia, creyendo que Estados Unidos no se atrevería a meterse? Sea cual sea la respuesta, el resultado es que esos muertos ahora son el argumento legal y moral de Trump para aplicar el estrangulamiento final. Ya no es un bloqueo ideológico, es una represalia por actos de guerra y ocupación. Ahora, también analicemos la oferta. Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo puede ofrecer Trump al gobierno cubano? Conociendo su estilo transaccional, donde maneja la política como si se tratase de la venta de terrenos o de casas, como un agente inmobiliario, Trump no busca promesas vacías. Trump quiere resultados tangibles. Aunque la democracia y la libertad queden en solfa, podría estar exigiendo la retirada total y verificable de todo el personal cubano de Venezuela, no solo militares, sino todos los asesores que quedan, los médicos, todo. Podría estar exigiendo también la entrega de fugitivos de la justicia norteamericana que se esconden todavía en la isla, o en un escenario más extremo podría estar negociando una salida del poder de la cúpula castrista a cambio de no aplicar una fuerza militar directa sobre Cuba, o podría estar convenciendo a Díaz-Canel y a los militares de que cambien el rumbo y se plieguen a los intereses de Estados Unidos, abandonando cualquier acercamiento a China, a Rusia, a cualquier otra potencia extranjera. La frase "antes de que sea demasiado tarde" suena a ultimátum con reloj sonando en la mano. Obviamente, y en La Habana esto lo saben, cualquier acuerdo con Trump bajo estas condiciones de fuerza, es un cáliz envenenado. Si ceden, muestran debilidad ante su propio aparato represivo y ante el pueblo, admitiendo que su soberanía es negociable bajo presión. Si no ceden, se enfrentan al colapso energético total y a la posibilidad real de que la inestabilidad interna provocada por el hambre y los apagones derribe al final al gobierno, algo que está esperando Estados Unidos desde hace 60 años. En cualquier caso, nunca ese escenario había estado quizás tan cerca, excepto cuando se cayó la Unión Soviética, pero las condiciones eran otras. Había otro liderazgo y se venía de una situación de relativa bonanza, que no es lo que sucede ahora mismo en Cuba. Si fuese esto una partida de ajedrez, podríamos decir que Cuba, La Habana, se quedó sin su reina, Maduro en Venezuela, y que entonces el poder en Cuba está realmente amenazado como nunca. Obviamente, y esto lo digo a título personal, no me gusta Trump, no me gusta la injerencia y no me gusta el uso de la fuerza, no me gusta que se violente el derecho internacional, eso desde un punto de vista personal. Pero vamos a hablar un poco más claro, sin tanto descaro, sobre la soberanía. Esa palabra que Díaz-Canel manosea tanto en su cuenta de X. ¿Qué soberanía hay, pregunto yo, en depender durante más de 60 años de una potencia extranjera para poder encender un bombillo? Primero fue la URSS, luego fue Venezuela. Cuba cambió de amo, pero nunca cambió de modelo. La decisión soberana, entre comillas, de elegir un modelo político de la que habla el mandatario cubano
en realidad fue la decisión impuesta de un modelo económico inviable que necesita parasitar a otro Estado para sobrevivir. La soberanía energética de Cuba es un mito. Un país que no produce lo que consume y que no tiene dinero para comprarlo en el mercado libre no es soberano, es un mendigo con delirios de grandeza. El argumento del bloqueo norteamericano que Díaz-Canel reitera como la causa de todos los males y que obviamente ha afectado muchísimo el desempeño económico del país se debilita ante la evidencia de la mala gestión interna y la dependencia elegida. Las sanciones de Estados Unidos existen, ya lo hemos dicho, sí, y afectan también. Nadie que tenga dos dedos de frente lo puede negar. Y sobre todo ahora mismo cuando Trump mismo lo ha confirmado, ha dicho, nos queda poco que hacer para presionar más a La Habana. Pero hay que decir que el bloqueo no obligó a Cuba a desmantelar su industria azucarera. El bloqueo no obligó a Cuba a apostar todo el petróleo venezolano descuidando las energías renovables durante la década de las vacas gordas. El bloqueo no es el culpable de que se invirtieran millones en hoteles de lujo que hoy están vacíos en lugar de invertir en la red eléctrica nacional. La crisis actual es hija de esas decisiones. El bloqueo no es el responsable de que cualquiera que tenga una voz diferente sea acusado de mercenarismo en la isla o sea metido a la cárcel o sea obligado a exiliarse. Y ahora, en esta circunstancia en que el papá proveedor Maduro ha sido arrestado y el grifo parece que se ha cerrado, culpar a las sanciones de Estados Unidos suena más a una excusa que una explicación de lo que pasa en Cuba. Obviamente estaremos muy atentos porque lo que viene en las próximas semanas o días será decisivo. Si Trump cumple su amenaza, y todo indica que tiene los medios físicos para hacerlo, controlando PDVSA y las rutas marítimas, veremos una paralización de la economía cubana que ya estaba paralizada a niveles que jamás hemos visto. Y eso que ahora mismo estamos en la peor crisis de la historia del país y el 2025, que ya fue el peor año del país para mucha gente, parece que va a palidecer ante el 2026. El periodo especial podría parecernos, en este contexto, un juego de niños. La falta de combustible afectará la distribución de todo, el movimiento de todo, el funcionamiento de casi todo. Este es el escenario perfecto para un estallido social espontáneo. Pero cuidado, no debemos subestimar la capacidad de resistencia creativa, y lo digo en tono de burla, pero también algo en serio, las 7 vidas que tiene el gato, y el gato se llama gobierno o régimen de La Habana. Como prefieras llamarlo. No estoy diciendo en este video, y esto es importante que lo sepas, que estoy de acuerdo en la presión que trata de despertar un movimiento, un estallido social espontáneo expoliado por el hambre y la desesperación. Yo creo que eso viola todo derecho humano, pero estoy describiendo sencillamente lo que podría pasar o lo que estarían esperando muchas personas, analistas internacionales y entre ellos el gobierno de Estados Unidos, que pase con esta presión recrudecida y este corte del flujo de petróleo venezolano. En medio de todo este contexto, la pregunta que te hago a ti, cubano que me escuchas, dentro o fuera de la isla, ¿estamos preparados para lo que viene en Cuba? ¿Está el pueblo cubano dispuesto a seguir sacrificándose por una élite que ha demostrado incapacidad absoluta para garantizar lo mínimo? En medio de las cenizas del hambre y la desesperación en Cuba, ¿quedará algún rescoldo de antiimperialismo? ¿Aquella vieja lógica de no aceptar la intervención extranjera? ¿O los cubanos de dentro y de fuera verán con buenos ojos cualquier decisión, incluso militar, que tome Donald Trump con la isla? La lección de los venezolanos celebrando por lo bajo, mientras su líder era llevado preso hacia los Estados Unidos, es muy potente y reveladora. Nos dice que la legitimidad se gana con bienestar, no con discursos, y el bienestar en Cuba hace mucho que desapareció. Era verde y se la comió un chivo. También hay una lección aquí para la comunidad internacional y para estos sectores que aún defienden el modelo cubano. La interdependencia entre las dictaduras de la región era un castillo de naipes. Al quitar la carta de Venezuela, Cuba tiembla y tiembla de verdad, como nunca. Al quitar la carta de Cuba, Nicaragua tiembla y tiembla de verdad. Esto podría ser un efecto dominó. La captura de Maduro, con todas las dudas que rodean el hecho, ha acelerado evidentemente los tiempos históricos para la región. Ya no estamos en una época de estancamiento, estamos en una época de desenlaces y no sabemos realmente lo que pasará en cada destino. Por otra parte, es doloroso reconocer que nuestro destino nacional podría estarse jugando y decidiendo en una partida de ajedrez entre Washington y la élite fallida en La Habana, mientras nosotros somos los peones, meros espectadores que sufren. Pero esa es la realidad y no podemos maquillarla. La historia nos está pasando por encima. El 3 de enero de 2026 se acabó la era del petróleo regalado, aunque ya fuera poco, de los médicos por barriles, de la reexportación de combustible para financiar la represión. Lo que queda es la verdad desnuda de un sistema que no funciona y que se ha quedado sin camisa, sin pantalones y sin calzoncillos.
Yo realmente no sé qué decisión tomarán en el Consejo de Estado, en el puro político del partido. No sé si buscarán un canal secreto con Washington o ya lo tienen para negociar una transición o un cambio a fraude, como se acostumbra a decir ahora. O si se atrincherarán en el fundamentalismo suicida. Lo que yo sí sé es que tú y yo necesitamos estar más despiertos que nunca y ver lo que pasa, leer entre líneas. No te creas las noticias del noticiero. No te creas ni siquiera lo que dice Telesur o lo que dicen en Venezuela. Por favor, no te creas a Cuba Debate y tampoco le creas todo lo que dice Trump o Marco Rubio. Mira los hechos, mira los barcos que ya no llegan, mira las colas que crecen y saca tus propias conclusiones. La situación, no lo voy a ocultar, es de una gravedad extrema. No es solo política, es supervivencia. Y quizás en medio de esta tormenta la solidaridad entre nosotros los cubanos de a pie será lo único que nos salve. Porque ya está claro que arriba están demasiado ocupados salvando sus cuellos y sus cuentas bancarias como para preocuparse por si tú tienes luz esta noche o esta tarde. Quiero ahora que me comentes en los comentarios, ¿crees que el gobierno cubano cederá ante la presión de Trump? ¿Qué crees que pasará cuando se acabe la última reserva de combustible? ¿Crees que algún aliado salido de la nada vendrá a rescatar a Cuba otra vez? ¿China jugará otro papel? ¿Rusia? ¿Ves posible un escenario similar al de Venezuela en Cuba? Tu opinión es vital para construir este debate entre todos. Si este análisis te ha servido para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Cuba, por favor suscríbete al canal, dale like y comparte este video, que llegue a todos los rincones dentro y fuera de la isla. La información es nuestra mejor defensa frente a la incertidumbre. Como siempre te digo, yo soy Alfredo y nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.